Poderes increíbles, fuerza desmedida, pero con cargas emocionales muy complejas. Hoy vamos a hablar de 10 superhéroes con trastornos mentales. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, del cine y las series, y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Te recuerdo que ahora puedes hacerte miembro del canal o unirte a mi Patreon, tienes los links en la descripción. Miles de millones de gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios, en especial a César Stark. Tu apoyo es muy importante y significa muchísimo para mí que creas tanto en lo que hago. En los cómics, los superhéroes tienden a ser todopoderosos, perfectos e indestructibles, con una moral incuestionable y dispuestos a sacrificarse siempre por la sociedad. Bueno, en The Voice no, por eso me encanta, pero es un tema que dejo para otro vídeo. Pero muchos de los superhéroes que admiramos son humanos y en consecuencia tienen virtudes, pero también defectos, como tú y como yo. Algo que enriquece mucho a los personajes de ficción es su definición psicológica, ya que facilita la construcción de su desarrollo y la evolución de su personalidad, y los superhéroes son más susceptibles de sufrir enfermedades, tanto físicas como mentales, ya que enfrentan peligrosos desafíos a diario. DC y Marvel Comics son expertos en retratar algunos de los trastornos mentales más autodestructivos en villanos, pero también han hecho que los sufran algunos de los superhéroes más emblemáticos que existen, y quizás no te habías dado cuenta. Así que vamos a ver cuáles son algunos de estos superhéroes. Bucky Barnes es presentado originalmente como el compañero de Steve Rogers, el Capitán América, durante la Segunda Guerra Mundial. Fue dado por muerto durante varios años, pero lo que realmente pasó fue que lo capturaron, lo sometieron a experimentos y reprogramaron su mente, creando al asesino conocido como el Soldado de Invierno. Durante este tiempo, su identidad y memoria original quedan ocultas. ¿Y qué trastorno tiene Bucky? Pues en la mayoría de encarnaciones de este personaje sufre de amnesia y estrés postraumático. Y es que como Soldado de Invierno, Bucky realiza misiones altamente peligrosas y violentas, y muchas de ellas están diseñadas para ser secretas y encubiertas. Y este tipo de experiencias traumáticas contribuyen significativamente al desarrollo de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático puede surgir como respuesta a eventos traumáticos, como abuso físico, sexual o emocional, violencia, accidentes graves o desastres naturales. Las personas con trastorno de estrés postraumático pueden experimentar flashbacks, sueños o recuerdos intrusivos del evento traumático. Pueden evitar situaciones, lugares o personas que les recuerden el trauma. Pueden estar constantemente alerta, tener dificultades para conciliar el sueño y reaccionar de manera exagerada a ciertos estímulos, cambios en el estado de ánimo y a nivel cognitivo, pérdida de interés en actividades previamente placenteras y sentimientos de culpa o vergüenza. En cuanto a su incapacidad para recordar su identidad real, esto está causado por una amnesia de tipo retrógrada. La amnesia es un trastorno de la memoria que implica la incapacidad de recordar información almacenada en la memoria. Puede afectar a diferentes formas de memoria y presentarse de diversas maneras. La amnesia retrógrada implica la incapacidad para recordar eventos ocurridos antes de que se produzca el hecho que causó la amnesia. La memoria de eventos después del incidente generalmente se mantiene intacta. Después de ser liberado, Bucky lucha por redescubrirse a sí mismo, lucha por recuperar su identidad y enfrenta el impacto emocional de sus acciones como el Soldado de Invierno. A lo largo de las historias se explora su proceso de recuperación y su lucha contra el estrés postraumático. Peter Parker era un chico normal hasta que una araña le picó y se convirtió en Spider-Man. A raíz del asesinato de su tío Ben, se da cuenta de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta pérdida viene acompañada de un enorme sentimiento de culpa que deriva en rasgos depresivos. Además, esta tragedia provoca que su personalidad evolucione a una mucho más altruista, en la que llega incluso a anteponer el servicio de la sociedad a su propia vida personal. Así, termina adquiriendo unos valores morales inflexibles que le llevan incluso a abandonar relaciones u oportunidades de trabajo. Spider-Man es conocido por ser un personaje complejo que a menudo lucha por intentar mantener el equilibrio entre su vida personal y su deber como protector del pueblo, y su personalidad tiene algunas características que podrían ser percibidas como relacionadas con rasgos de un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, este es un trastorno de salud mental caracterizado por pensamientos obsesivos persistentes y comportamientos compulsivos repetitivos que buscan aliviar la ansiedad asociada a esas obsesiones. Si bien
bien en su caso no sufre compulsiones, es decir, no lleva a cabo comportamientos repetitivos para aliviar la ansiedad que sufre, pero sí que tiene un marcado perfeccionismo y un sentido de la responsabilidad excesivo, que podría ser indicativo de pensamientos intrusivos. Este tipo de pensamientos son no deseados y provocan ansiedad. Peter Parker es conocido por ser un estudiante brillante y perfeccionista en sus estudios y en su trabajo como fotógrafo. Esta búsqueda constante de la perfección podría interpretarse como un rasgo obsesivo, y la célebre frase de "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" refleja la carga moral y ética que Peter Parker siente como resultado de sus habilidades sobrehumanas. Así que su sentido de responsabilidad podría considerarse excesivo y obsesivo en algunos contextos. Rorschach aparece en mi novela gráfica preferida, Watchmen, que si no la has leído no sé qué estás haciendo con tu vida. Es un personaje que lleva consigo una gran carga de trauma y paranoia, y es que Rorschach, cuyo nombre real es Walter Kovacs, experimentó una infancia traumática marcada por la negligencia y el abuso. Sufrió maltrato por parte de su figura materna y bullying por parte de otros niños. Este trasfondo establece las bases para sus problemas psicológicos en la edad adulta. Así, desarrolla una personalidad disfuncional y extremista como respuesta a sus experiencias traumáticas. En la adaptación cinematográfica de Watchmen se describe a Rorschach como un sociópata, aunque este no sería un diagnóstico preciso. Un diagnóstico más adecuado podría ser el trastorno paranoide de la personalidad, y es que su visión del mundo se simplifica en términos de bien y mal, y ve el mundo desde una perspectiva muy polarizada, creyendo que el mal se debe combatir de forma violenta. La máscara de Rorschach, que presenta patrones cambiantes similares a las manchas de tinta de un test de Rorschach, refleja su visión del mundo. Él ve el caos y la anarquía en la sociedad, y su máscara simboliza la interpretación subjetiva de la realidad. Siendo alguien con una personalidad marcada por la paranoia, desconfía profundamente de las instituciones y las personas en posiciones de autoridad, y esto queda claro a lo largo de la historia, lo que alimenta su visión nihilista y su interpretación extrema de la moralidad. Rorschach está impulsado por una visión rígida de la justicia, ve el mundo en términos de negro o blanco, y su sentido de la moralidad es intransigente, lo que lo lleva a realizar acciones violentas y extremas en la búsqueda de lo que considera justo. Cuanto más avanza la historia de Watchmen, más indicios se dan sobre su declive psicológico. Su diario, que sirve como el hilo conductor de la narrativa a lo largo de la historia, da una visión única de su mente perturbada y su creciente aislamiento social. Rorschach ilustra cómo el trauma puede dar forma a la percepción del mundo y cómo la paranoia puede surgir como mecanismo de supervivencia en respuesta a experiencias difíciles. Black Widow, también conocida como Natasha Romanoff, es un personaje de Marvel Comics que ha sido representada tanto en cómics como en películas. Y a lo largo de su historia, Natasha ha experimentado diversas formas de trauma y desafíos. La historia de Natasha Romanoff incluye orígenes traumáticos, ya que fue entrenada como espía y asesina desde joven por el KGB. Este tipo de entrenamiento podría dar lugar a cuestiones de trauma y estrés postraumático. Durante su vida, Natasha ha enfrentado desafíos emocionales, incluida la exploración de su pasado y su búsqueda de redención por acciones pasadas. Estos elementos podrían tener implicaciones para su bienestar emocional. En las películas del universo cinematográfico de Marvel se ha explorado la historia de Black Widow de manera más detallada. Se exploran aspectos de su pasado y su conexión con la Sala Roja, donde fue entrenada. El programa Black Widow fue un programa de lavado de cerebro y entrenamiento de alto secreto soviético que estaba compuesto por chicas, quienes estaban destinadas a convertirse en las asesinas más letales y mortales del mundo. La Viuda Negra ha experimentado eventos traumáticos en su pasado, lo que podría llevar a trastornos de estrés agudo. Natasha es conocida por su fortaleza y resiliencia, y es que, aun con todas las experiencias traumáticas vividas, demuestra habilidades excepcionales, inteligencia estratégica y la capacidad de enfrentar situaciones realmente difíciles. El personaje de Hulk ha sido representado en los cómics con varios elementos que podrían asociarse a trastornos mentales, aunque no siempre se le ha diagnosticado explícitamente un trastorno mental. Pero la verdad es que muestra indicios de uno de los trastornos mentales que a mí más me intrigan. En términos generales, Hulk es el resultado de la exposición de Bruce Banner a cantidades extremas de radiación gamma. Cuando Banner se enfada o se encuentra en situaciones de estrés, se transforma en Hulk. Me pasa.
una entidad completamente diferente con una personalidad y habilidades distintas. Este cambio entre Banner y Hulk ha sido una característica constante del personaje y se ha explorado de diversas maneras a lo largo de los años, siendo una clara inspiración de la historia El asombroso caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En algunas interpretaciones de los cómics se ha sugerido que Hulk y Banner podrían considerarse como entidades separadas con su propia conciencia y personalidad. Esto podría interpretarse como una forma de disociación de la identidad, pero la representación de estos elementos puede variar según el escritor y la época, aunque se suele presentar a Banner como un brillante científico y a Hulk como un monstruo irracional. La separación de las dos personalidades y el hecho de que una no recuerda lo que ha hecho la otra sugiere que estamos ante un caso de trastorno disociativo de la identidad. Este trastorno, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, es un trastorno psicológico caracterizado por la presencia de dos o más identidades o estados de personalidad distintos que controlan el comportamiento de un individuo de manera recurrente. Cada identidad, a menudo llamada alter, puede tener su propio conjunto de recuerdos, relaciones y patrones de comportamiento. Las personas con este trastorno experimentan cambios abruptos en su identidad, memoria y en cómo perciben su entorno. Estos cambios suelen ir acompañados de lagunas en la memoria, conocidas como lagunas amnésicas. Este tipo de trastorno ha sido objeto de controversia durante muchos años, en parte a causa de casos mediáticos y también debido a la falta de comprensión general sobre esta condición mental. Sin embargo, la comunidad médica lo reconoce como un trastorno legítimo y grave. También quiero añadir que, evidentemente, muchas veces las representaciones que se hacen de este trastorno en el cine exageran o simplifican esta condición. Y la realidad del trastorno disociativo de identidad es mucho más compleja y variada, y cada persona que vive con este trastorno puede tener una experiencia única. En la serie de cómics El Increíble Hulk se ha explorado la relación entre Bruce y Hulk como una lucha interna constante. En algunas historias, Banner ha buscado maneras de controlar o separarse de Hulk, y en otras han llegado a trabajar juntos hacia un objetivo común. Wolverine es un mutante que sufrió los experimentos del Arma X, lo que le provocó un trauma emocional, y como consecuencia de este trauma sufrió muchísimas consecuencias a nivel emocional. En los cómics de Marvel, Logan ha experimentado en varias ocasiones amnesia retrógrada, lo que significa la incapacidad de recordar eventos o información anteriores a cierto punto en el tiempo. En su caso, esta amnesia se asocia a menudo con su extenso pasado, sus numerosas misiones encubiertas y su participación en programas de experimentación. Y es que Logan tiene un pasado complejo y oscuro que incluye el experimento en el que recubrieron su esqueleto con adamantium, y estos eventos le han provocado periodos de amnesia en los que ha olvidado detalles cruciales de su vida. En varias historias y arcos narrativos se ha explorado repetidamente la amnesia de Wolverine, y estos periodos de olvido sirven como dispositivos narrativos para revelar lentamente detalles de su pasado y mantener así su historia enigmática. Logan ha luchado continuamente para descubrir la verdad sobre su pasado y su identidad. Las revelaciones sobre su historia personal y eventos traumáticos han sido parte integral de su desarrollo como personaje. Su amnesia ha tenido mucho impacto en sus relaciones interpersonales. Ha experimentado dificultades para formar y mantener conexiones emocionales debido a los huecos en su memoria y los eventos traumáticos que ha experimentado. Batman, el icónico personaje de DC Comics, también conocido como Bruce Wayne, es un personaje muy interesante que ha sido explorado desde diversas perspectivas en diferentes películas y adaptaciones. Si quieres ver mi análisis del Batman de la trilogía de Nolan, está en mi canal. Y aunque sus diferentes representaciones tienen sus propios matices, lo que siempre tienen en común es un marcado trauma de infancia. La motivación central de Batman proviene de un evento traumático de su infancia, el asesinato de sus padres frente a él cuando era un niño. Este trauma le impulsa a dedicar su vida a luchar contra el crimen y buscar justicia. Dada la naturaleza traumática de la muerte de sus padres y la forma en que se entrenó física y mentalmente para convertirse en Batman, junto con su afrontamiento del hecho, este personaje podría experimentar síntomas de trastorno de estrés postraumático y trastorno de duelo prolongado. Esto es una respuesta ante un duelo, pero persistente y profunda, que se extiende por un periodo atípico de más de 6 meses después de sufrir la pérdida de un ser querido. El duelo prolongado es como estar en un estado de aflicción constante e intensificado que no te permite recuperarte, sintiendo una tristeza profunda, dolor y pensamientos constantes acerca de la pérdida del ser querido. Bruce Wayne
Wayne revive la experiencia del asesinato de sus padres en fechas señaladas, como el aniversario del asesinato o el Día de la Madre, o va a la escena del crimen, lo que le hace revivir el trauma, como también pasa con los trastornos por estrés postraumático. Además, tiene problemas para conciliar el sueño y en ocasiones irritabilidad. Su lucha constante contra el crimen y las consecuentes experiencias traumáticas asociadas pueden contribuir a este aspecto de su psicología. Batman considera que solo él es capaz de combatir el crimen de Gotham, lo que sugiere egomanía. Está obsesionado con la justicia y su búsqueda de la perfección en sus habilidades y en la lucha contra el crimen. La doble identidad de Batman, donde Bruce Wayne es su identidad pública y Batman su alter ego enmascarado, podría sugerir ciertos elementos de despersonalización. Este fenómeno se refiere a la sensación de desconexión o extrañeza con respecto a la propia identidad. Además, las relaciones interpersonales de Batman suelen ser complicadas debido a su compromiso con la lucha contra el crimen y su necesidad de mantener su identidad en secreto. Su relación con la figura de Alfred, su mayordomo y confidente, a menudo se presenta como un vínculo importante y complejo en su vida. Jessica Jones es un personaje con una historia que ha sido adaptada en diversas formas de medios, como por ejemplo en la serie de Netflix Jessica Jones. En la narrativa de Jessica Jones se abordan temas relacionados con el trastorno de estrés postraumático y la depresión, y hay algunos aspectos clave de su historia en relación con estos temas. Por un lado, Jessica Jones experimenta eventos traumáticos significativos en su pasado, como la pérdida de su familia y el control mental y abuso psicológico al que es sometida por parte del villano Killgrave. Estos eventos dejan una marca profunda en Jessica y contribuyen a su desarrollo de síntomas de estrés postraumático. Esto incluye flashbacks vívidos y perturbadores de los eventos traumáticos, pesadillas, hipervigilancia y una respuesta emocional intensa a situaciones que le recuerdan su trauma. En algunas interpretaciones del personaje, Jessica también ha lidiado con el abuso de sustancias como mecanismo de afrontamiento ante el dolor y el trauma. El consumo de alcohol en exceso es un elemento recurrente en su historia. La serie y los cómics exploran la lucha de Jessica contra la depresión. La pérdida de control sobre su propia vida y la carga emocional de su pasado contribuyen a su estado de ánimo depresivo. A lo largo de su vida, Jessica busca ayuda profesional, incluida la terapia grupal. Me parece que destaca la importancia del apoyo psicológico en la recuperación de traumas. A pesar de sus desafíos, Jessica Jones también es un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Aunque lucha con su salud mental, demuestra una capacidad de enfrentar su pasado y lidiar con los desafíos de su vida cotidiana. La representación de Jessica ofrece una visión compleja y matizada de la salud mental, incluidos el trastorno de estrés postraumático y la depresión. Para mí, su historia destaca la importancia de abordar el trauma, buscar ayuda y afrontar las dificultades emocionales. En el universo de los cómics de Marvel, Deadpool, cuyo nombre real es Wade Wilson, es conocido por su personalidad única y su habilidad para romper la cuarta pared. Deadpool es conocido por su naturaleza cómica y por desafiar las convenciones típicas de los superhéroes, y su personalidad refleja esto de manera única. Tiene un sentido del humor oscuro y un comportamiento errático, y podría ser interpretado como alguien con trastorno de personalidad antisocial. Y digo esto porque Deadpool es un personaje que, aunque a menudo muestra compasión de manera peculiar, también puede ser insensible y mostrar falta de empatía en ciertas situaciones. Las personas con trastorno de personalidad antisocial muchas veces muestran una falta de empatía hacia los demás y pueden tener dificultades para entender o preocuparse por los sentimientos ajenos. También tiene comportamientos impulsivos y un estilo de vida caótico. Las personas con este trastorno también pueden actuar de manera impulsiva, sin considerar las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Muchas veces tienen problemas para adherirse a las normas sociales y pueden tener conflictos con la autoridad. Deadpool desafía regularmente las reglas y no sigue un código moral tradicional. La desinhibición y la búsqueda de sensaciones son características asociadas con el trastorno antisocial, y Deadpool busca la emoción y la estimulación a través de sus acciones, a menudo sin preocuparse por las normas sociales. Tony Stark es todo un ególatra y tiene un concepto de sí mismo totalmente inflado y desmedido que cuadra con el trastorno narcisista de la personalidad. Si quieres ver una exploración más a fondo de su personalidad, tengo un vídeo sobre el Iron Man del UCM en mi canal. El trastorno narcisista de la personalidad es un trastorno caracterizado por un patrón persistente de grandiosidad, necesidad de admiración, falta de empatía y arrogancia desmedida. Y Tony Stark tiene una autoestima exagerada. Muchas veces muestra una confianza y autoestima extremadamente altas. Su arrogancia y seguridad en sí mismo son rasgos más que evidentes. Además, es alguien con una necesidad constante de admiración.
Stark busca la atención y admiración de los demás. Esto se ve claro en su comportamiento en situaciones públicas y en su deseo de ser reconocido por sus logros profesionales. En algunas de sus apariciones, Stark puede mostrar una marcada ausencia de empatía en situaciones sociales. Su enfoque en sus propias metas y logros a veces pueden eclipsar su consideración por las necesidades y sentimientos de los demás. También, en algunos momentos, Stark ha demostrado ser un estratega astuto y puede usar su ingenio y recursos para manipular situaciones a su favor. Además, sus relaciones personales pueden ser complicadas debido a su personalidad dominante y su tendencia a priorizar sus propios objetivos. Como hemos visto, existen personajes de superhéroes tan bien escritos que tienen trasfondos psicológicos realmente complejos e interesantes. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estos personajes? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? ¿Y qué otros personajes te gustaría que analizara? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros del canal. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Sois los mejores. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle like y suscribirte. Cuídate y nos vemos en el siguiente. Adiós.